C54. Aunque Leila no lo demostró, estuvo completamente distraída durante toda la reunión del consejo. Se reía, hablaba y se movía, pero su enfoque estaba completamente en una persona, el único e inigualable duque de Erhard. ¿Qué está haciendo él aquí? Cualquiera que viera los ojos de Leila tendría que estar ciego para no notar la mezcla de curiosidad y miedo en ellos, mientras estudiaba atentamente el rostro de Matías. Matías asistió a la reunión como si su único propósito fuera burlarse de ella. El director, sin embargo, estaba emocionado con la visita sorpresa del duque, y aún más encantado cuando Matías accedió a desarrollar aún más la escuela. A diferencia del director, Matías no estaba interesado en nada relacionado con la escuela. Lo mismo ocurría con la reunión. Lo que le interesaba era la mujer sentada en la esquina más alejada, temblando mientras lo miraba periódicamente cuando pensaba que él no estaba mirando. Señorita Llewellyn. La sonrisa de Matías se suavizó ante el sonido de una maestra llamándola por su nombre. Señorita Llewellyn. La maestra, vacilante, gritó su nombre de nuevo. Como uno solo, todos en la sala de conferencias se volvieron para mirar al dueño del nombre. Matías hizo lo mismo. Leila estaba parada como una piedra en la esquina del salón de clases como un niño que está siendo reprendido. Mientras Matías continuaba mirando, Leila se movió nerviosamente, sin lograr apartar la mirada de su mirada. Leila vaciló bajo el peso de sus miradas. Llena de renuencia, levantó la cabeza, murmurando. Perdóname. La mujer que temblaba e inclinaba la cabeza repetidamente a modo de disculpa era lo opuesto a la mujer que recordaba, una mujer franca e intrépida que siempre actuaba con valentía frente a él. Fue patético. Cuanto más Matías veía su actitud desanimada, más Matías podía sentir que su temperamento se deshilachaba, hilo por hilo. Ahora, señorita Llewellyn. Por favor, continúa. Matías interrumpió a la directora con el ceño fruncido cuando ella abrió la boca para quejarse con voz franca y brusca. Con la propuesta de expansión. El director le lanzó una mirada con los ojos muy abiertos. Él le sonrió amablemente, mostrando los dientes. Me gustaría saber más sobre esto en detalle. Ah, sí. Solo necesitó una mención del nuevo edificio para que la directora recuperara su entusiasmo. La torpeza de Leila ya se estaba desvaneciendo de la mente de la directora, reemplazada en su lugar por nueva arquitectura y gastos. Mientras continuaba la discusión entre Matías y la directora, Leila ayudó a la señora Greber a preparar el té. Tranquilízate, Leila. Se dijo a sí misma, haciendo todo lo posible por ponerse en un estado de calma, como de trance, en un esfuerzo por controlar sus nervios. Deja de actuar como una tonta y compórtate con naturalidad. Por desgracia, su deseo desesperado no se hizo realidad. Se desvaneció en el aire sin falta en el momento en que se acercó al duque de Erhard. Las manos de Leila temblaban de nervios mientras sostenía la taza de té. Matías la miró mientras la taza de té repiqueteaba en el plato, siguiendo todos sus movimientos. Cuanto más la miraba, más emociones desesperadas sentía, los ojos vidriosos con una mezcla de miedo y confusión que aumentaba con cada paso que daba hacia él. Matías inicialmente había asistido a la reunión de la escuela con la expectativa de ver a Leila increíblemente nerviosa. Sin embargo, al ver su miseria, la emoción en su corazón no era la felicidad como pensó originalmente, sino una especie de placer distorsionado. Matías apartó la mirada. Leila parecía estar menos intimidada por él si no la miraba directamente y aunque Matías todavía tenía la esperanza de verla derramar el té en su nerviosismo, no sería bueno que se avergonzara en público por divertido que hubiera sido ver su rostro enrojecerse por el nerviosismo. Mientras Matías había puesto su mirada en otra parte, vislumbró las manos de Leila por el rabillo del ojo, blancas y suaves como la piel de una muñeca de cera mientras colocaba la taza de té sobre la mesa frente a él sin derramar una gota. Leila regresó a la esquina del salón de clases mientras continuaba la reunión. Sus manos tenían un tacto sensible, con dedos delgados y uñas como pétalos que brillaban en la punta. La mente de Matías se desviaba constantemente a la imagen de las manos de Leila durante el largo discurso y la súplica del director, en lo frenéticas e inofensivas que habían parecido esas manos incluso cuando Leila las usó para golpearlo y arañarlo en esa memorable tarde de verano. Qué pequeñas y delicadas habían sido sus manos cuando él las tomó y las entrelazó con las suyas. Perdido en el recuerdo teñido de lujuria de tocar los labios de Leila mientras juntaba sus manos cubiertas de suciedad en el suelo, Matías apenas notó el final de la reunión. La expansión de la escuela procedería según lo acordado por todos los patrocinadores. Satisfechos con el arreglo, los patrocinadores regresaron a sus residencias. Puedo echar un vistazo alrededor del salón de clases por un rato. Matías cortésmente pidió permiso al director. El director, que ya estaba muy animado después de la exitosa reunión, no habría visto ninguna razón para negarse, especialmente cuando se trataba de una solicitud del patrocinador que había hecho las donaciones más generosas a la escuela. Por supuesto, Duque, el director dijo inmediatamente, pero los otros patrocinadores están regresando, así que me temo que no tengo más remedio que despedirme de ellos. Preocupado, el director miró alrededor del salón de clases. Sus ojos se posaron en Leila, que estaba parada incómodamente en la esquina del salón de clases. ¿Te importaría si asigno a la señorita Llewellyn para que te guíe? Era la respuesta que había estado esperando. Matías se levantó firmemente de su asiento. Para nada, vamos a hacer eso. Leila estaba a cargo del salón de clases inferior en el primer nivel, ubicado al final del corredor de la escuela. Como los estudiantes habían regresado a casa más temprano ese día, la calefacción se había apagado, dejando el salón de clases frío y húmedo. Leila encendió la luz, caminó rígidamente por el salón de clases, esperando que su papel como guía terminara una vez que le mostrara los alrededores.
Matías se comportó perfectamente como un entusiasta patrocinador, controlando las comodidades de la escuela y, gracias a eso, Leila pudo guiarlo sin demasiado miedo ni estrés. Solo un poco más. Aquí es donde los jóvenes estudiantes estudian. Golpe. La puerta se cerró de golpe con un sonido atronador, cortando la explicación de Leila. Ella se estremeció ante el sonido, con la espalda recta por la sorpresa mientras giraba la cabeza hacia la puerta. De pie allí estaba Matías, de pie tranquilamente contra la puerta cerrada. Este debe ser el salón de clases de la señorita Llewellyn. Matías rompió el silencio mientras observaba cuidadosamente el escritorio del profesor. Sus pertenencias estaban ordenadamente colocadas sobre su superficie, con su abrigo colgando sobre el respaldo de la silla. Sí, así es, Duque. Leila se retiró a una distancia razonable de la ventana con pequeños pasos. El corazón le latía con fuerza en los oídos, como el tamborileo pesado e insistente de la lluvia golpeando el vidrio de una ventana. Se quedó pegada al escritorio cerca de la ventana, incapaz de hacer nada más que moverse inquietamente impotente mientras Matías estrechaba la brecha entre ellos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Te he dicho alguna vez que te haría daño? Matías se rió, pero sus bromas no lograron brindarle ningún consuelo. Mirada tranquila, sonrisa dulce como la miel, el duque era malo mientras la miraba. Estamos en la escuela, Duque. Esto no es Arbis. Sí, estamos en la escuela. Matías caminó hacia ella sin detenerse. Y yo soy patrocinador de esta escuela. ¿Hay alguna razón por la que no pueda venir? Ni siquiera me dijiste que ibas a asistir, así que ¿por qué? ¿Me tomas por tonto, Leila? Matías se detuvo a una distancia de unos 2 pasos de ella. Lentamente juntó sus manos detrás de su espalda. Si hubieras sabido antes que asistiría a la reunión, no habrías estado aquí. Me habrías evitado a toda costa. Incapaz de refutar sus palabras, Leila se humedeció los labios. Si tiene algo más que decir, dígalo en Arbis. Bueno, Leila, creo que será mucho mejor aquí. Matías sonrió, dio un paso adelante hacia el escritorio del maestro mientras Leila miraba desesperadamente por la ventana hacia el pasillo con la esperanza de encontrar a alguien que lo ayudara. Podemos tener una conversación ahora gracias a este salón de clases. Las palabras de Matías fueron ligeras. Leila jadeó por aire, audible contra el agradable sonido de la lluvia contra el cristal. Apartando la mirada de ella, se movió hacia el escritorio, recorriendo con la mirada los artículos cuidadosamente organizados sobre el escritorio. Una pluma y papel secante. Una exquisita muñeca de porcelana. Un montón de plumillas sin usar en una caja de bombones vacía. Sus ojos se detuvieron en las 3 botellas de tinta colocadas al final del escritorio. Negro, azul, rojo. Con cada color que veía, los labios de Matías se ensanchaban en una sonrisa. Extendió la mano hacia la botella más cercana a él, la que estaba llena de tinta roja. Después de mucha contemplación, Leila inclinó la cabeza. Matías simplemente estaba examinando la mesa, pensó Leila. No quería que él viera sus reacciones. Por favor, Leila sostuvo sus manos en oración, esperando el regreso de los otros maestros, quienes se habían ido para despedir a los patrocinadores. Mientras tanto, Matías había abierto la tapa de la botella de tinta. Leila escuchó el sonido de la tapa cayendo y el movimiento del duque finalmente llamó su atención. La histeria la golpeó al instante. Duque. Matías se había acercado sigilosamente a su silla. Como si estuviera sirviendo vino de una licorera, inclinó la botella con gracia y derramó un chorro de tinta roja sobre su abrigo mientras Leila gritaba conmocionada y alarmada. Matías retrocedió con elegancia mientras Leila corría hacia su abrigo manchado de tinta, agarrando ligeramente la botella medio vacía en su mano. Sacando un pañuelo, Leila trató apresuradamente de borrar la tinta que manchaba su abrigo gris claro. ¿Qué demonios estás haciendo? Leila gimió, pero Matías parecía tranquilo. Asumir la responsabilidad. La respuesta sin sentido de Matías dejó a Leila en silencio con la boca abierta y los labios enrojecidos. Con los ojos fijos en sus labios, Matías se acercó a Leila con la botella de tinta roja en sus manos. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que volcara la botella sobre sus hombros. La tinta salpicó su blusa, su falda, sus zapatos, manchándolos de un rojo brillante. La discusión terminó con Matías vertiendo hasta la última gota de tinta en su ropa. La botella de vidrio cayó al suelo con un fuerte golpe, rodando hasta detenerse en sus zapatos. Su esmalte también había sido manchado por la tinta roja brillante, pero Matías no reaccionó. Leila estaba tan enojada que quería gritar. Abrió la boca, pero no salió nada. Todavía congelada, jadeó como si estuviera llena de miedo. La tinta corrió sobre la parte superior de su cuerpo brillando roja como la sangre mientras contenía el impulso de estrangular algo. ¿Qué hacer, Leila? Mirando el desastre que el propio Matías había causado, entrecerró los ojos. Tendré que asumir la responsabilidad. A pesar de la tragedia, sus labios se curvaron con placer. Muchas gracias por su amable comprensión de los errores de la señorita Llewellyn. Caminando al lado de Matías, el director se disculpó una vez más. Después de escoltar a los patrocinadores fuera de la escuela, el director y otros maestros se apresuraron a despedir al duque Erhard, solo para quedarse estupefactos ante la escena que presenciaron dentro del salón de clases. Su maestra más joven se bañó lastimosamente en tinta roja ante un duque que parecía muy preocupado. Fue mi error, repitió Matías. Se le cayó la botella de tinta encima por accidente. Realmente debería disculparme con la señorita Llewellyn. Aún así, su excelencia, es su primera vez en este lugar. Pido disculpas por no mostrarle el mejor lado de nuestra escuela. Tuve una visita bastante placentera aquí. Una vez que llegaron a la entrada de la escuela, Matías se despidió del director en pánico. Señorita Llewellyn, por favor venga conmigo.
Su mirada pasó del director a Leila, que se estaba restregando la mancha de la blusa. Cuanto más trataba de restregarlo, más se manchaba la tinta, hasta que su ropa parecía pertenecer a una persona que había sufrido heridas graves. No, estoy bien. La voz de Leila temblaba de ira. A pesar del miedo que la atravesaba, le dio a Matías una mirada severa. Matías prefería su actitud actual mucho más que el comportamiento desanimado de antes, incluso si sus ojos todavía estaban llenos de miedo. Señorita Llewellyn, por favor, ve con el duque. Está tratando de disculparse. La directora se rió entre dientes como si fuera un asunto trivial, pero sus ojos llenos de nervios contaban una historia diferente. No trajiste tu bicicleta hoy y va a llover. Haz lo que dice el duque. Aunque llueva, tengo un paraguas para poder caminar de regreso a casa. Ante la obstinada negativa de Leila, la complexión de la directora se volvió aún más débil. La entiendo, señorita Llewellyn. Matías dijo, sonriendo. Sin embargo, no asustarás a los transeúntes que te vean caminando bajo la lluvia vestida como estás ahora. Los policías aparecerían pensando que podría haber habido un caso de asesinato. Leila frunció los labios y se miró la ropa mientras todos en la multitud se reían a carcajadas de la broma de Matías. Le gustara o no, lo que dijo no había sido más que la verdad. Las manchas de tinta roja en su blusa blanca la hacían parecer como si acabara de cometer un asesinato espantoso. Ante una aguda mirada del director, la señora Greber se acercó a Leila, que estaba rígida como una tabla. Subiendo al auto, Matías observaba tranquilamente la escena. Llena de resignación, Leila se dejó arrastrar y cargar en el auto como equipaje. Matías se hizo a un lado, dándole una cantidad cómoda de espacio para sentarse. El motor del coche rugió al cobrar vida en el momento en que la puerta se cerró con un clic. C-55. No creo que esta sea la forma correcta de ir a Arbis. Leila fue la primera en romper el silencio al notar que el automóvil atravesaba la calle principal de Carlsbad a toda velocidad en lugar de regresar a Arbis. Se aferró a su bolso y abrigo, apretando el agarre hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Señor Evers, comenzó, dirigiéndose al asistente sentado en el frente. Este camino. Leila, creo que te lo he dicho. Matías la interrumpió abruptamente. Asumiré la responsabilidad. Leila levantó la cara y le lanzó a Matías una mirada furiosa. Asumir la responsabilidad. Sus palabras se repitieron en su mente y sus manos se apretaron en puños con ira. No había oído nada más absurdo. Arruiné tu ropa a propósito. Es natural que deba rendir cuentas por ello. No, no tienes que hacerlo. Yo. ¿Por qué? Estás insistiendo en que no estoy equivocado. Matías repitió tenazmente, a pesar de la presencia de su ayudante y el conductor, quienes estaban sentados rígidos en la parte delantera del auto. Leila agarró su falda. Ella respiró hondo. Por mucho que se frotara, las manchas rojas en sus manos y ropa permanecían obstinadamente, como si se estuvieran burlando de su furia. Ese regalo, debería tirarlo inmediatamente. Leila se mordió el labio. Incluso si era completamente tonto creer que rechazar el regalo del duque rompería la relación entre ellos, no pudo evitar pensarlo. Incapaz de negar lo perdida que se sentía actualmente, Leila quería llorar de vergüenza. ¿Cómo? Esperando contra toda esperanza una respuesta, miró al duque. La mirada que él le dirigió reflejaba el sombrío paisaje urbano, frío y lleno de un matiz de frustración. Con las esperanzas frustradas, apartó la mirada, rompiendo la comunicación. Mientras el sol se asomaba vacilante a través de una gruesa capa de nubes, el automóvil se detuvo en una calle llena de tiendas de alta gama y boutiques de lujo. El conductor y el ayudante salieron del auto sin decir una palabra, dejando atrás solo a la pareja que no coincidía. En el instante en que abandonaron el automóvil, el aire en el automóvil se volvió más pesado y la temperatura descendió unos pocos grados. Leila inmediatamente tensó los hombros. Yo, me voy a ir ahora. Agarrando su paraguas, Leila rápidamente giró hacia un lado, pero antes de que su mano pudiera alcanzar la puerta del auto, Matías la agarró con fuerza de la muñeca. ¿A dónde vas? A casa, no necesito ropa, me voy a casa. Matías mantuvo su agarre en su muñeca sin mucho esfuerzo mientras Leila luchaba instintivamente por apartar su mano. No seas egoísta, Leila, dijo bruscamente. ¿Por qué no estás tomando en consideración a Bill Remer? Matías se burló, aflojando su agarre en su muñeca. ¿Qué quieres decir? La mención de su tío fue suficiente para detener su lucha. ¿Qué tan desconsolado estaría el señor Remer si te viera así? Me sorprende que el noble duque Erhard esté preocupado por mi tío después de que me hizo esto. Bueno, el señor Remer ha trabajado como jardinero para nuestra casa durante décadas. Es justo que me preocupe por él. Apretando su muñeca con más fuerza una vez más, Matías la atrajo hacia él tan cerca que podía sentir su aliento contra su rostro. ¿Estás segura de que puedes encontrar una buena excusa cuando el señor Remer le pregunta qué le sucedió al ver esta apariencia lamentable? Por supuesto, Leila tartamudeó. La mano de Matías agarró rápidamente su mejilla mientras ella trataba de liberarse de él, inclinándose cerca de sus pequeñas orejas. Desafortunadamente, Leila, soy totalmente responsable de ti. Él susurró. Después de todo, toda tu desgracia es causada por mí. La mirada de Matías era intensa, llena de la obsesión que sabía que él tenía hacia ella. Leila trató desesperadamente de apartar la mirada, pero fue en vano. Es mi responsabilidad devolverla al señor Remer en perfectas condiciones. Ni siquiera una sola imperfección en tu ropa será tolerada. No es necesario. No tienes que hacerlo. Déjame ir. Yo. Piénsalo, Leila. No hay nada de malo en aceptar mis disculpas y recibir la compensación que le corresponde. ¿No crees que tu acto de desobediencia y terquedad parecería bastante extraño?
La mirada solemne de Matías se desvió hacia la ventana. El conductor y el ayudante estaban parados afuera, ignorantes de la pelea que tenía lugar dentro del auto. Podrían pensar que eres una amante petulante. Extremadamente ofendida por su broma vulgar, Leila frunció el ceño ferozmente. Soltando su mano, Matías sonrió, estirando la mano para tocar la ventana. Mark Evers se dio la vuelta ágilmente y abrió la puerta trasera. Leila saltó rápidamente por la puerta como un pájaro liberado de su jaula, no dispuesto a desperdiciar su nueva oportunidad de libertad. Matías miró su bolso y abrigo arruinados. Señalando a Mark Evers, Matías le dio breves instrucciones al ayudante y cerró la puerta una vez que terminó. Volvió a mirar por la ventana. Sus ojos azules se entrecerraron cuando Evers intentó colocar su abrigo sobre la congelada Leila. Antes de que Evers pudiera hacer un movimiento, un débil golpe en la ventana lo interrumpió. Volviéndose a poner el abrigo, rápidamente volvió a abrir la puerta trasera. Matías se quitó el abrigo y se lo entregó a Evers, quien obedientemente tomó el abrigo sin hacer preguntas. La puerta se cerró de golpe una vez más y el único sonido dentro del auto fueron las gotas de lluvia golpeando las ventanas. La mirada fija de Matías nunca abandonó a Leila, observando cómo su ayudante la envolvía en su abrigo, quien estaba demasiado aturdido para darse cuenta de a quién pertenecía el abrigo. Pronto, el conductor regresó y encendió el motor del automóvil. Leila siguió a Mark Evers al probador de la boutique, agarrando con fuerza el abrigo de Matías. La mirada de Matías se demoró en ella durante mucho tiempo. ¿Por qué vamos allí? Leila se detuvo al ver el lujoso hotel al que había tenido el privilegio de asistir el verano pasado cuando tomó el té con Claudine y Matías. Fue una orden del duque, señorita Llewellyn, explicó Mark Evers, sonriendo. El duque me informó que solo regresará a Arbis después de invitar a la señorita Llewellyn a una taza de té como disculpa. No, está bien. Esta ropa es más que suficiente para una disculpa. Señorita Llewellyn, no me corresponde a mí decidir. Pero, señorita Llewellyn, simplemente estoy siguiendo las órdenes del duque, dijo Mark Evers, un poco desconcertado por la actitud de Leila. Por favor, no me hagas difícil cumplir con esas órdenes. Leila, que se quedó sin motivos para dar por su terquedad y lo siguió con pasos pesados. Sabía que el duque actualmente está criando un pájaro como usted, señorita Llewellyn, exclamó Mark Evers cuando entraron en el vestíbulo del hotel, un pequeño y bonito pájaro amarillo. Un pájaro, el duque. Leila frunció el ceño con incredulidad. Ese cazador de pájaros psicótico cría un pájaro. Era la cosa más extraña que jamás había escuchado y aún más difícil de creer. ¿Lo está criando para cazarlo? La pregunta llena de paranoia dejó a Mark Evers estupefacto. Antes de que tuviera la oportunidad de aclarar el malentendido en lugar de su amo, ya habían llegado a la entrada del salón de té. Mark Evers acompañó a Leila hasta Matías, que estaba sentado cerca de la ventana que daba a la terraza lluviosa, y abandonó la habitación en cuanto terminó su trabajo. Al ver a Leila parada sin moverse ni una pulgada frente a él, su voz severa sonó. Siéntate. De mala gana, Leila se sentó en la silla frente a él. Se quitó el abrigo, revelando un vestido de terciopelo turquesa recién comprado con botones de perlas brillantes que adornaban la parte delantera y un amplio cuello de encaje que era blanco como la nieve. Estaba claro que todo lo que llevaba puesto era nuevo, desde los zapatos hasta las medias que terminaban a mitad de la pantorrilla. Su cabello también se había peinado en un estilo elegante pero de aspecto natural. En comparación con sus atuendos habituales de monja, Matías estaba complacido de verla con un vestido más elegante. Poco después le sirvieron té y una variedad de exquisitos postres. Come, Matías ordenó mientras sostenía su taza de té. Leila no se movió y, en cambio, le lanzó una mirada de severo disgusto. Matías se encontró con su mirada de frente como si no representara una amenaza para él. ¿Te doy de comer?, preguntó con arrogancia. Estoy más que dispuesto a asumir la responsabilidad de eso también. Ante la declaración de Matías, Leila rápidamente agarró su tenedor. Dudó solo un momento antes de elegir un pastel de crema rosa claro. Satisfecho por su obediencia, Matías enderezó su postura y continuó observándola. ¿Qué tipo de delicias prefieres?, preguntó Matías con curiosidad, viéndola saborear el pastel en silencio. Parecía ser fanática de los postres, un hecho aparentemente trivial que, sin embargo, despertó su interés en ella. Salvo por los alimentos que tengo que comer frente a ti, todo es de mi agrado. Leila replicó con frialdad, jugueteando con el mango del tenedor. A pesar de su intento de sonar segura, su voz temblaba. La risa de Matías, pequeñas burbujas de sonido como perlas que pronto fueron amortiguadas por el sonido de las gotas de lluvia salpicando contra el cristal de la ventana. ¿Sabías que es tu actitud orgullosa lo que me atrae? Se inclinó hacia la mesa, mientras decía, mi intriga por ti crece cuando eres así de arrogante, lo creas o no. Si decides continuar comportándote como lo haces ahora, creo que no pasará mucho tiempo antes de que me vuelva adicto a ti. Se burló Matías, su voz suave como el silbido de un pájaro. Petrificada por sus palabras, Leila se encontró echándose hacia atrás instintivamente cuando él se inclinó más hacia ella. No sería mejor si actuaras inocente y dócil, Matías dijo, sonriendo, de esa manera podría cansarme de ti. Matías se reclinó en su silla como si creyera que Leila se caería de miedo si se acercaba. Después de pensarlo mucho, Leila dejó el tenedor. Con las mejillas sonrojadas, rápidamente se limpió los labios con una servilleta. Entonces, ¿qué te gusta?, preguntó Matías una vez más. No soy quisquillosa con la comida. Leila respondió con calma. Fue todo un espectáculo para Matías ver a Leila esforzarse tanto por mantener en secreto su verdadero yo. En realidad, buena niña. Ante su comentario, Leila inmediatamente reprimió su ira, aunque sus ojos brillaron con furia, revelando sus verdaderas emociones.
Veamos cuánto tiempo puedes actuar así. Matías devoró las palabras que quería decir con un sorbo de café. Solo la más mínima mirada de Leila mirando con descaro a pesar de estremecerse de desesperación lo envió a la locura. Matías no podía soportar la idea de que alguien más viera esa expresión suya. Le dio una extraña sensación de superioridad, pensando que él era la única persona que conocía la otra personalidad de Leila Llewellyn. Leila era recatada y estoica, respondiendo obedientemente cualquier pregunta que le hiciera mientras terminaba su comida sin causar un escándalo completamente diferente del yo habitual que Matías conocía. Las únicas veces que su fachada se rompió fueron las miradas ocasionales de descontento que le enviaba y el rubor que apareció una o dos veces cuando se mordió los labios manchados de crema. El tiempo que pasaron juntos fue dulce, aunque limitado, pero solo se podía obtener por medios nefastos, como verter tinta en el abrigo de Leila en una broma traviesa. Al darse cuenta, Matías se rió con ganas, solo para que su placer se desvaneciera cuando se dio cuenta, solo podía darle algo a Leila rompiéndola primero. Entonces, solo al lastimarte gravemente serás mía. ¡Qué ridículo! Miró posesivamente a Leila, los ojos brillando con una luz extraña cuando una sonrisa volvió a su rostro. Encontró interesante cómo su docilidad, en lugar de apagar su interés en ella, solo sirvió para volverlo más loco. Leila, ¿qué debo destruir para poseerte? Matías inclinó la cabeza, hundiéndose aún más en los pensamientos que rumiaba. El cielo fuera de la ventana se estaba oscureciendo y Leila finalmente volvió la cabeza y lo miró a los ojos. Sus ojos parecían estar suavemente tejidos con finos hilos verdes, grandes y hermosos como esmeraldas. Encantado con su belleza, no podía hacer nada más que admirar sus hermosos ojos. C56. Tiene mi gratitud, Dr. Edman. Los ojos de Norma Katarina von Erhardt estaban llenos de aprecio cuando lo vio empacar su maletín médico. Oh, no lo menciones. Me alegro de que haya vuelto a su buena salud. El Dr. Edman respondió cálidamente, sonriendo como siempre. Dada mi vejez, no sería sorprendente si mi salud comienza a deteriorarse. Por favor, no digas eso. El Dr. Edman dejó su trabajo antes para volver a revisar la salud de Norma. La duquesa se había resfriado y tenía el potencial de volverse seria considerando que su juventud había pasado. Es todo gracias a ti que esta anciana está disfrutando estos años en buena forma. ¿No es así, Elise? Le preguntó a su nuera, que había estado de pie en silencio junto al médico todo el tiempo. Por supuesto, Elise von Erhardt estuvo de acuerdo y aprovechó la oportunidad para elogiar a su médico de familia. Lo ha hecho bien, Dr. Edman. Gracias, señora. Debo irme ahora, respondió el Dr. Edman mientras recogía su maletín médico ya empacado con la intención de salir de la habitación. Oh, sí, ¿cómo está Kyle? En el instante en que escuchó a Elise preguntar por su hijo, los ojos del Dr. Edman parpadearon, pero rápidamente recuperó la calma y respondió con una brillante sonrisa. Kyle está bien, actualmente está absorto en sus estudios. Ya veo, será un gran médico en el futuro ya que se parece mucho a ti. Me honra que la señora piense de esa manera. Regresará a Carlsbad durante las vacaciones de invierno. Elise intentó sondear, no creo que lo haya decidido todavía. Es cierto, es posible que prefiera quedarse y mezclarse con sus nuevos amigos, ya que es su primer descanso y también existe la opción de explorar el sur. Sí, de cualquier manera, me gustaría respetar los deseos de Kyle. Dime su decisión, si decide pasar sus vacaciones de invierno en la capital, le presentaré un excelente club social o si decide irse de viaje, lo ayudaré en todo lo que pueda. Elise le propuso sin dudarlo, dejando a los otros dos sorprendidos por su inesperada consideración y amabilidad, especialmente al Dr. Edman. Por favor envíe mis saludos a la señora Edman también, Elise agregó mientras lo acompañaba hacia la puerta del dormitorio. Al escuchar las palabras consideradas de Elise a pesar de que su relación con su esposa se había agriado, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro del Dr. Edman. Después de su partida, las criadas también salieron de la habitación y el dúo de Erhardt quedó desatendido. Eres bastante atenta con Kyle, Elise. Norma elogió débilmente a su nuera mientras se recostaba en el suave cojín con una tierna sonrisa en el rostro. Después de contemplar por un tiempo, me di cuenta de que tus palabras eran realmente correctas. Elise expresó, además, si Kyle se convierte en un excelente médico podría ser útil para nuestro Matías. La señora Edman y yo nos hemos distanciado, pero trato de respetar a los Edman como nuestro médico de familia. Me alegro de que hayas aceptado. Norma respondió con un asentimiento entusiasta. Kyle Edman reemplazaría el papel de su padre como médico de la familia Erhardt después de graduarse, si todo salía según lo previsto. La conversación gradual entre la pareja que había comenzado con Kyle Edman finalmente se desvió hacia Matías, el honor vivo de la familia Erhardt. Matías asistió a una reunión del consejo en la escuela del pueblo recientemente. Elise informó con deleite, su atención hacia tales asuntos me asombra. Está en el camino correcto para convertirse en el cabeza de familia. Estoy impresionada por lo rápido que ha mejorado, Norma dijo, alabando a su nieto de todo corazón, lo que agradó enormemente a Elise von Erhardt. Después de todo, Matías era su hijo. Por supuesto, se convertirá en el mejor duque que Erhardt haya tenido. Por así decirlo, fue una coincidencia. Ried propuso asistir a una reunión social ya que no había un horario preparado para el día y Matías estuvo de acuerdo. La reunión social fue agradable pero tediosa. Finalmente se disculparon y se encontraron con Leila en su camino de regreso. Matías reconoció a Leila desde la distancia al instante cuando el auto entró en la mansión. Paseó su bicicleta por la carretera de Platanus en el frío de octubre, envuelta en la bata blanca que él le había regalado. ¿No es esa Leila Llewellyn?
Riet se dio cuenta de que la distancia con la mujer de la bicicleta se acortaba gradualmente. La amante de las aves que vive en los terrenos de caza de Arbis. Sus ojos cambiaron de Leila a su primo, que la miraba sin pestañear con sus penetrantes ojos azules. Matías asintió sin apartar la mirada de ella. Podía ver lo fatigada que estaba, pero aguantó y pedaleó su bicicleta como de costumbre. Al darse cuenta de que un automóvil la había estado siguiendo, Leila estacionó la bicicleta al costado de la carretera para dejar paso al vehículo más grande. Matías pudo verla bien tan pronto como pasó su auto. También lucía un par de zapatos nuevos que él le había comprado. Si no me equivoco, antes me dijiste que ella es una maestra de escuela del pueblo. Deber estar regresando a casa desde la escuela. Riet sonrió mientras seguía mirando a su primo, cuyos ojos nunca dejaron a la niña. Quizás. Matías apartó la mirada de Leila al final de su vaga respuesta, sus labios todavía tenían una leve sonrisa en la esquina. Riet no podía apartar los ojos del rostro de su primo, que parecía un niño pequeño experimentando el amor por primera vez. ¿Tienes algo que decir? Matías preguntó con picardía mientras se volvía para mirar a Riet, que lo había estado quemando con la mirada. Vamos a cazar hoy, espero que te puedas unir a nosotros. Riet respondió con una excusa. He invitado a algunos amigos y no estaría bien si el dueño de Arbis está ausente. Después de que Riet anunciara su plan de fin de semana para cazar en el bosque de Arbis, las solicitudes de invitaciones llegaron a raudales. Matías había dado luz verde a la solicitud de su primo de invitar amigos a su mansión. No puedo actuar como el dueño de tu propiedad, Matías, Riet agregó justo cuando el auto se detuvo en la puerta principal de la mansión. Leila definitivamente vagaría por el bosque durante los fines de semana, no. Después de contemplarlo por un momento, Matías accedió con gusto, como se esperaba. Riet salió del auto, mirando encantado a Matías, con quien estaba familiarizado. Ahora estás actuando más como el duque de Erhard, mi primo. Riendo, Riet envolvió sus brazos sobre los hombros de Matías, lo que Matías le permitió hacer, aunque no le gustaban tales actos de intimidad. Los dos hombres caminaron uno al lado del otro, ingresando al vestíbulo de la mansión, que se iluminaba en horas de la noche. Phoebe era una paloma inteligente. Lo suficientemente inteligente como para saber cómo conspirar para recuperar su libertad después de que se sintió insatisfecha con el hecho de estar confinada en una jaula en el patio trasero. Todo comenzó con Bill Remer. Se olvidó de cerrar su jaula correctamente después de ofrecerse como voluntario para alimentar al ave en nombre de Leila una mañana de fin de semana mientras ella estaba ocupada preparando el desayuno para ellos. La paloma glotona no había notado la puerta abierta de inmediato, ya que estaba más interesada en llenar su estómago. Fue solo mientras Bill y Leila estaban ocupados rastrillando las hojas que cubrían todo el patio trasero que el pájaro notó algo inusual en su jaula. No salgas al bosque hoy, Leila. El duque está de cacería con sus amigos. Leila suspiró profundamente mientras limpiaba el suelo. Ha estado callado por un tiempo, pero parece que su pasatiempo no ha cambiado. Su decepción fue audible cuando desahogó su frustración barriendo. ¿Qué tipo de tirador desperdiciaría su habilidad? Bill señaló como una cuestión de hecho. Siento que te estás poniendo del lado del duque. Yo no estoy tomando ningún bando. Es solo estoy diciendo la verdad. Leila sonrió cuando Bill cambió rápidamente sus palabras. Parece que a todos en Arbis les gusta el duque. Expresó su observación y su tío se encogió de hombros. No hay razón para que no te guste. Al contrario, es el caballero más noble que ha tenido Arbis. Esa descarada dama aristocrática tiene suerte de estar comprometida con un hombre como el duque de Erhard. Sí. Leila rastrilló el patio trasero con una sonrisa más brillante mientras disfrutaba de la conversación de ida y vuelta con su tío. De vez en cuando echaba un vistazo a la jaula de pájaros y se sentía cómoda al ver a Phoebe sana y salva. Todo estuvo bien. El pájaro travieso, sin embargo, finalmente escapó audazmente cuando Bill se fue a trabajar y Leila comenzó a limpiar la casa. La puerta de madera de la jaula crujió por el viento. Siguiendo el sonido, Phoebe probó suerte picoteando en la puerta batiente. Ella aceleró el paso y la puerta desvencijada de la jaula estaba completamente abierta poco después. Phoebe se quedó perpleja por un segundo mientras miraba la puerta de la jaula abierta, pensando que era una oportunidad perfecta para escapar del castigo injusto que Leila le había dado por entregar la carta del duque. La paloma gorda agitó vigorosamente sus alas blancas y voló hacia el bosque, el mismo lugar donde la partida de caza del duque se dirigiría para su sesión. Leila se tomó un descanso de trapear cuando escuchó ruidos afuera y miró por la ventana. Una vista familiar se desplegó ante ella, sabuesos a la cabeza y aristócratas siguiéndola a caballo. Ella se sacudió en una pose tensa por el miedo. Flashbacks repetitivos de disparos con una luz espeluznante resurgieron en su cabeza. Leila se sobresaltó cuando Matías volvió la cabeza hacia la cabaña y captó su mirada. Enfrentando una abrumadora sensación de temor, se retiró de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. Moviéndose frenéticamente, Leila cerró la ventana y corrió la cortina a toda prisa. No es la primera vez que los veo, ¿por qué me comporto más cobardemente que antes? Los latidos de su corazón apenas habían vuelto a la normalidad incluso después de que el grupo de caza se fuera. El primer disparo se escuchó cuando Leila se masajeó los hombros fríos y rígidos, seguido de los ladridos resonantes de los perros. Es él, el duque loco que casualmente mata pájaros. El pequeño pájaro inmóvil empapado en su sangre, herido por la bala. El olor a sangre. Todos esos recuerdos comenzaron a revivir en su mente. Leila rápidamente tomó su bolso y salió de la casa para enterrar esos pájaros muertos en el bosque una vez que terminó la sesión de caza. Primero fue al patio trasero a ver cómo estaba Phoebe, como si fuera una rutina, para asegurarse de que la paloma todavía estaba allí antes de irse.
Phoebe. El rostro de Leila palideció de miedo mientras se paraba frente a una jaula vacía y abierta. Temblando, tomó la correa de la bolsa y corrió cuando escuchó otro disparo sonando en el bosque. Matías fue el primero en disparar. Su bala acabó inmediatamente con la vida del corzo que galopaba entre la maleza. ¿Estás considerando cazar en el suelo también?, Riet preguntó divertido mientras aplaudía el éxito de Matías. Eso sería un poco decepcionante, realmente quería ver la habilidad de tiro con aves del duque Erhard. Continuó, comentando sobre el repentino cambio de Matías. Riet dejó las tonterías y tomó su arma mientras los sabuesos lo conducían a una nueva presa, un conejo de piel gris. Cuanto más se adentraban en el bosque, más intensa se volvía la caza. Sin embargo, Matías no hizo ningún movimiento contra ninguno de los pájaros a pesar de que otros los agregaron a la captura. Mientras no sea un pájaro, está bien, ¿verdad? Matías no entendió la razón de un pensamiento tan aleatorio, pero pronto se dio cuenta, no quería verla llorar. Preferiría que se convirtiera en una cacería aburrida que molestarla apuntando a un pájaro. El sonido de los cascos de los caballos al correr sobre la espesa capa de hojas caídas sacudió la serenidad del bosque. El grupo de caza partió hacia las colonias en el río Sulter, el lugar de caza favorito de Matías. En el camino hacia el río, Matías sin darse cuenta vio un pájaro familiar con plumas blancas sentado en una rama larga. Tiene la pierna atada con un hilo rojo familiar. Phoebe. Su murmullo involuntario llamó la atención de los demás. Como uno solo, giraron la cabeza hacia la ramita para ver a la paloma blanca posarse tranquilamente sin preocuparse.